Entonces, vamos a tener los datos. Vamos a tener acá, por ejemplo, el elemento. Ahí estoy con goma. Acá. Elemento. Entonces, estamos trabajando con el hidrógeno. Acá vamos a tener la masa del elemento en gramos partido mol. La masa del hidrógeno es 1. Supongamos que estamos trabajando con una molécula que es esta, H5, P4O6, una X. Entonces aquí el subíndice del hidrógeno es 5. Entonces, subíndice es 5. Entonces aquí en la columna D vamos a calcular el parcial. Y recordemos que el parcial es la masa del elemento multiplicada por su subíndice. O sea, la masa del elemento que está en esta casilla multiplicada por el subíndice que está en esta casilla. Entonces yo quiero que tú me indiques la posición de los datos que vas a usar en la multiplicación. Entonces, en este caso, como es el parcial, la multiplicación de la masa por el subíndice, es este dato por este. Este dato está en la columna B, fila 2. Entonces voy a ingresar la posición del dato, B2, como un cuadrante. Aquí está este dato, en la columna B, en la fila 2. Y como dijimos, parcial es masa por subíndice. Ahí tengo la posición de la masa y ahora lo tengo que multiplicar por el subíndice. Y el subíndice está en esta columna, en la C2. Entonces coloco la posición, C2. Y ahí está la fórmula con la posición de los datos, como las van a ingresar las personas que van a trabajar en Excel. Y este resultado va a ser 1 por 5 y eso te da 5. Y abajito anotas el valor. Entonces que anotes la fórmula con la posición de los datos y abajito anotes el valor que da como resultado de esa multiplicación. Eso quiero que coloquen en las que van a trabajar en el cuaderno, porque las de los Excel van a seleccionar las casillas. Recuerden, esta es la fórmula, porque son dos fórmulas las que vamos a usar. La de parcial, donde se multiplica la masa del elemento que estamos trabajando por su respectivo subíndice, esa es una de las fórmulas, y la otra son las proporciones. Y las proporciones son cocientes, son divisiones. Entonces, para la misma molécula que puse como ejemplo anteriormente, H5P4O6, por ejemplo, en nuestra planilla Excel vamos a tener parcial del hidrógeno, parcial del fósforo y parcial del oxígeno. Para ingresar la fórmula, si yo quiero calcular la proporción, puse PO, falta una P. Si yo quiero calcular la proporción entre el hidrógeno y el fósforo, va a ser, ¿qué fórmula tengo que ingresar acá? El parcial del hidrógeno dividido por el parcial del fósforo. Esa sería la fórmula que tendría que ingresar si quiero calcular la proporción entre el primero de la molécula y el segundo. Si quiero ingresar la fórmula para la proporción entre el primero y el tercero, o sea, entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿cuál va a ser la fórmula que tengo que ingresar? Va a ser también una división, pero va a ser entre el parcial del hidrógeno partido por el parcial del oxígeno. Entonces seleccionamos las casillas donde están estos valores. Y finalmente, si quiero calcular el parcial entre el segundo, o sea, perdón, la proporción entre el segundo y el tercero,
tengo que ingresar la fórmula donde va a estar el parcial del fósforo dividido por el parcial del oxígeno, seleccionando las casillas donde están estos valores que van a estar en las columnas de acá. Y esas son las fórmulas que tenemos que manejar. Son dos: multiplicaciones para los parciales y divisiones para las proporciones. Vamos a seguir trabajando con la proporción definida, pero vamos a ver una aplicación que es lo que está en la guía de hoy, de cómo podemos utilizar el cálculo de una proporción definida para determinar los valores. Entonces, por ejemplo, si tenemos una molécula que es C4N5, pensemos, tiene dos átomos. Entonces yo, sabiendo el concepto de lo que implica la proporción definida, yo con esa información yo puedo determinar, podemos aprender a determinar la masa del elemento faltante y la masa total. La masa total faltante de la sustancia, aplicando el concepto de proporción definida. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a aprender ahora. Vamos a ver solamente un ejemplo hoy día y la idea es que puedan hacer los ejercicios que involucran dos, si es que quieren animarse con el de tres, y los vamos a trabajar también la próxima semana para ver bien el uso de las fórmulas y también vamos a verlo cómo lo trabajamos en el Excel. Entonces, la próxima semana tampoco habría una actividad evaluada, sí la subsiguiente. Entonces, nosotros sabiendo el concepto de proporción definida y cómo la se debe calcular, nosotros con esa información podemos determinar la masa del elemento que nos falte y la masa total de la sustancia. Entonces, para este caso, yo voy a decir que tenemos 48 gramos de nitrógeno. Ese dato estoy dando. Entonces, les doy esta molécula con estas características y les digo que tenemos 48 gramos de nitrógeno, que es el segundo elemento. Y a partir de ese dato, que son los 48 gramos de nitrógeno, quiero que determine cuánto carbono hay en la molécula y cuánto hay en total de toda la molécula. O sea, determinar la masa del elemento que falta, que en este caso es carbono, y la masa total de la sustancia, que es esta molécula, C4N5. Solamente con este dato. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos calcular esa masa faltante y la masa total? Aplicando la proporción definida. Porque como vimos al comienzo, vimos las clases anteriores, independiente de las cantidades que yo tenga de una sustancia, la proporción de los elementos dentro de esa sustancia siempre se mantiene. Entonces, para poder calcular estos valores, lo primero que debemos hacer es determinar la proporción definida de la molécula que estamos trabajando. Entonces, vamos a determinar primero la proporción definida de esta sustancia. Es lo primero que debemos hacer. Entonces, primero determinar la proporción definida. ¿Cierto? Y es C4N5, ¿cierto? Sí. C4N5. Entonces nuestra proporción definida va a ser la masa del carbono por 4, porque eso es su índice, dividido por la masa del nitrógeno por su respectivo subíndice, que es 5. Entonces vamos a reemplazar esos valores. La masa del carbono es 12,01 gramos mol por 4 y la masa del nitrógeno, perdón, estoy escribiendo masa,
es 14 gramos mol por 5. ¿Cuánto es 12,01 por 4? 48,04 gramos mol. ¿Y cuánto es 14 por 5? 70 gramos mol. Recordemos que las unidades de trabajo, como son la misma, arriba y abajo, se eliminan en esta división, por tanto la proporción solo es un valor numérico. ¿Cuál es el valor de esta proporción? 0,686. Ese es el valor de esta proporción. Entonces, recordemos que esa es la proporción en que se combinan los átomos de carbono y nitrógeno en esta molécula. Entonces, independiente de la cantidad que yo tenga, esta proporción siempre va a ser la misma. Entonces, conociendo este valor, yo puedo determinar la masa de elemento que falta. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es determinar la masa del elemento faltante. Que en este caso es carbono, porque nos dan la masa inicial de nitrógeno. Y eso lo vamos a hacer a partir del dato inicial que nos dan, que son los 48 gramos de nitrógeno. Entonces, eso lo tenemos que determinar sabiendo que ya tenemos 48 gramos de nitrógeno. Como nosotros vimos, para calcular esta proporción, la proporción definida, la calculamos usando la masa del carbono multiplicada por su subíndice dividido por la masa del nitrógeno. Y eso nos dio 0,686. Eso es lo que hicimos en la diapo anterior. La masa del carbono por su subíndice dividido por la masa del nitrógeno por su subíndice, ¿cierto? Y esto era lo que llamábamos los parciales. Entonces, usando esta misma proporción, vamos a calcular cuánto carbono tenemos a partir de los 48 gramos de nitrógeno. Usando esta misma relación. La misma que usamos para determinar la proporción definida es la que vamos a aplicar para determinar cuánto carbono tenemos a partir de estos 48 gramos. Entonces, el que está arriba, el numerador, ¿tenemos la cantidad de carbono en este ejercicio? ¿La entrega del ejercicio o es nuestra incógnita? No, entonces el carbono es nuestro elemento faltante. El carbono es nuestra incógnita. Entonces reemplazamos acá esta misma fórmula. Entonces, como no tenemos la masa del carbono, arriba va la X, no sé el valor, pero lo que sí tenemos es la masa de nitrógeno, que es lo que va abajo, en el denominador. Entonces, reemplazo eso por la masa que me dan en el ejercicio, 48 gramos. Y sabemos que independiente de las cantidades involucradas, la proporción en que siempre se van a combinar estos elementos en esta molécula es este valor que determinamos anteriormente. Esta proporción no va a cambiar independiente de las cantidades que tengamos. Entonces, esto lo igualamos a la proporción que ya definimos. Entonces nos va a quedar expresado de esta manera. El elemento faltante es nuestra incógnita, que en este caso el carbono está arriba en la división. El nitrógeno, que es el dato que nos dan, que en esta relación, en esta proporción va abajo, y lo igualamos a la proporción definida que nosotros ya calculamos. Entonces, una vez que tenemos planteada esta ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Y cómo despejamos? Acá el 48 está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Entonces me va a quedar X es igual a 0,686 por 48 gramos, ¿cierto? Este valor que estaba dividiendo acá, pasa multiplicando. Y me queda así.
Entonces, ¿cuál es el valor de nuestra incógnita? 32,928. Y aquí la proporción definida no tiene unidad, pero la masa sí, gramos. Entonces esa unidad se conserva. 32,928 gramos. Y esos 32,928 gramos son la masa del carbono. Entonces, ¿cuánto carbono tenemos en esta molécula? Lo que acabamos de determinar, porque ese era nuestro elemento faltante. 32,928 gramos. ¿Y cuánto teníamos de nitrógeno inicialmente? Lo que nos da el ejercicio. 48 gramos. Entonces, ¿cuánto tenemos en total de la molécula? Tenemos que sumar estos dos valores para obtener el total. Tenemos que sumar el valor que nos dio el ejercicio más el que nosotros determinamos a partir de la proporción definida. Entonces, eso nos da un total de 80,928 gramos. Y eso aquí corresponden a la masa total de la molécula que estamos trabajando. Entonces, se fijan, a partir del uso de la proporción definida, pudimos determinar la masa del elemento que nos faltaba, que en este caso era el carbono, y pudimos determinar la masa total de la sustancia después sumando los valores, el inicial que nos dieron y el que nosotros obtuvimos a partir de la aplicación de la fórmula.